Cordial saludo para todos, especialmente para mi tutor. Mi nombre es Junior Rivas y en esta hora voy a realizar la explicación del código correspondiente a la fase 1 del curso Estructura de Datos. En este caso se trata de un simulador de matrícula de la UNAM. Y entonces lo primero que yo hice fue crear un diccionario para la cantidad de créditos y para el estrato. Entonces, la ventaja que nos da el diccionario es que podemos crear una etiqueta y a esa etiqueta añadirle un valor. Entonces, en este caso, si sería un crédito, tendríamos el valor de 59.000 pesos. Si son dos créditos, 318.000. Si son tres créditos, 477.000. Si son cuatro créditos, 636.000 y así sucesivamente. Con los créditos que nos dan para la realización de este trabajo. Asimismo con el estrato 1 sería igual a 0.15, que sería el porcentaje que nos dieron, pero en este caso sería en decimal. Igualmente estrato 2 0.15, estrato 3 sería 0.1, estrato 4 0.1 y así sucesivamente. Entonces, lo siguiente que hacemos es crear la clase contraseña. Creamos una clase llamada contraseña y le creamos un método llamado pedir contraseña. Entonces utilizamos el while true y lo que hacemos es pedirle al usuario la contraseña. Utilizamos el int para convertir el texto a número entero y el input para que el usuario ingrese la contraseña, y todo esto queda guardado en la variable contraseña ingresada. También le aplicamos entonces un condicional, que si la contraseña ingresada es igual a 2046, entonces se mostrará por pantalla un mensaje que diga contraseña correcta, acceso permitido. Y entonces ya la contraseña ingresada, esta variable, quedaría guardado en self contraseña. Pero si no pasa esto, sino que pasa lo contrario, entonces se muestra por mensaje contraseña incorrecta, acceso denegado. Y usamos el sValueError para evitar cuando se ingresa un valor que no se puede convertir a número. Si se ingresa un valor que no se puede convertir a número, entonces usamos el sValueError para que no se rompa el programa. Después lo que hacemos es crear la clase datos estudiantes. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que es la clase datos estudiantes, donde pediremos al estudiante datos como la identificación, su nombre completo, el género, la cantidad de créditos, el estrato, el certificado electoral, y ahí mismo vamos a hacer los cálculos del valor de la matrícula, el valor del descuento y el valor final. Entonces empezamos con el método pedir identificación, que aquí lo que hacemos es pedirle al usuario su identificación, pero en este caso yo especifico que sean 10 dígitos, porque sabemos que en Colombia, o por lo menos actualmente, las cédulas y las tarjetas de identidad vienen con o son de 10 dígitos. Entonces por eso pongo un condicional donde utilizo el len, que es el que se encarga de contar los caracteres, y esto de aquí, que significa diferente de 10. Y también utilizo el isDigit para que verifique que todos los números ingresados, todos los datos ingresados sean realmente números. Entonces, este condicional lo que significa es que si el usuario ingresa datos diferentes a 10 longitudes o 10 caracteres, y si ingresa algo diferente a un número, lo que va a hacer es que va a mostrar por pantalla error, la identificación ingresada es inválida. Y si pasa todo lo contrario, que ingresa 10 datos o 10 números, y que también todo lo que ingresa son números y no hay letras ni otro tipo de caracteres, entonces lo que pasa es que esa identificación ingresada va a ser guardada en self identificación. Después seguimos con el método pedir nombre completo. Y lo que hacemos aquí es pedirle al usuario que ingrese su nombre completo. Pero yo pongo un condicional aquí. Aquí también uso el strip
para quitar los espacios que pueden haber al inicio y al final, y esto que está aquí lo uso para verificar que no esté vacío. Entonces, si cumple con esos condicionales, entonces el nombre completo se queda guardado en self nombre completo. Y si no lo cumple, entonces le muestra por pantalla un mensaje que dice debe ingresar un nombre válido. Después vamos con el método pedir género. Entonces lo que hacemos es utilizar otra vez el input y mostramos por pantalla el mensaje que dice ingrese su género, hombre, mujer o no personalizado. Entonces, para que usamos el input para que el usuario escriba su género, y utilizamos otra vez el strip para eliminar los espacios que pueden haber al inicio o al final, y utilizamos el lower para convertir todos los datos que ingrese, todo el dato que ingrese el usuario, ya sea hombre, mujer o no personalizado, que se convierta a minúscula para así evitar errores futuros. Y entonces creamos también un condicional, que si el género ingresado es hombre, mujer o no personalizado, entonces el género ingresado se guarda en el self género. Y si pasa lo contrario, entonces mostramos un mensaje que diga ingrese un género válido. Después seguimos con pedir cantidad de créditos. Entonces lo que hacemos es pedirle al usuario la cantidad de créditos. Aquí también especifico que sea de 1 a 21 porque son los créditos que tenemos guardados acá en la lista o en el diccionario. Y utilizamos el int para convertir los textos a números enteros. Y entonces también escribo o añadimos un condicional, que si el crédito ingresado, el que acaba de ingresar el usuario, está dentro de la lista, o el diccionario de cantidad de créditos que va de 1 a 21, entonces el crédito ingresado queda guardado en self cantidad de créditos. Pero si pasa lo contrario, entonces le muestra como mensaje error, debe ingresar un número de créditos validado de la lista o en la lista. Y le mostramos y utilizamos un sValueError por si ingresa algo diferente a lo que debe ser un número entero. Después seguimos con el método pedir extracto. Y lo que hacemos aquí es pedirle al usuario el extracto, que también especifico que debe ir de 1 a 6, que son los extractos ingresados en la lista que tenemos arriba. Y entonces utilizamos otro condicional, que si el extracto ingresado está dentro del rango de los extractos que ya hemos seleccionado atrás, entonces el extracto ingresado se guarda en self extracto. Y si pasa lo contrario, entonces debe ingresar un extracto válido en la lista que va de 1 a 6. Y si no, mostramos otra vez un sValueError. Y utilizamos un sValueError que diga error debe ingresar un número entero si no lo hace. Después utilizamos otro método para pedir el certificado. Entonces le pedimos el certificado al usuario otra vez con el input. ¿Tiene certificado laboral? Tiene las dos respuestas, sí o no. Y utilizamos otra vez el strip para los espacios y el lower para convertir todo en minúscula. Y escribimos un condicional, que si el certificado ingresado es sí o no, entonces el certificado electoral, si es sí, se convertiría en 0.10, y si es sí, se convierte en 0.10, y si es lo contrario, que sería no en este caso, porque son las únicas dos opciones que le estamos dando, se convertiría en 0. Y también tenemos aquí abajo este self descuento texto, que es por si el usuario ingresa la palabra así, entonces ya no sería 0.10, sino que se convertiría en el 10% para que lo muestre por pantalla. Y si el usuario ingresa lo contrario, que en este caso sería 0, porque son las únicas dos opciones que le estamos dando, entonces muestra el 0%. Y entonces aquí tenemos el else, que pertenece a este if. Como dice este if, el condicional dice que solo puede ingresar sí o no, y si ingresa algo diferente a sí o no, entonces acá le muestra por pantalla el error, que debe ingresar sí o no. Ahora vamos con la parte de los cálculos. El primer cálculo
que vamos a hacer es calcular el valor base. Este es el primer método. Entonces, lo primero que hace es, usamos, un condicional, que si el self cantidad de crédito, que es los créditos ingresados por el usuario, están dentro de la lista que ya tenemos, que es la lista de cantidad de créditos, entonces lo que va a hacer es la cantidad de créditos y que pidió el usuario, lo que va a hacer es irla a buscarla en la lista, y entonces esa cantidad de créditos se convierte en self valor de matrícula. Y si pasa lo contrario, entonces le muestra un mensaje que dice cantidad de crédito no válida. Y ahora para calcular el descuento, el otro método pasa igualmente. Entonces, el extracto que ingresó el usuario va y lo busca dentro de la lista que tenemos del extracto. Entonces, para calcular el descuento del extracto, esto sería igual al valor de la matrícula por el porcentaje del descuento. Y también aquí creé lo que es esta variable extracto texto para convertir ese 40 o 0.40, primero para convertirlo, si es 0.40, convertirlo en 40, y para mostrar también este que es el símbolo de porcentaje. Entonces para eso usamos esto. Y ya no sería 40 o 0.40, sino que ya lo mostraría por pantalla como 40%. Y también tenemos aquí para calcular el certificado. Entonces, el valor de la matrícula por el certificado laboral, y eso nos daría como el descuento del certificado. Y también hacemos lo mismo que hice acá con el descuento del extracto, también hacemos lo mismo con el del certificado para que nos muestre el porcentaje del descuento del certificado. Y por último tenemos calcular valor final, que esto ya sería lo último. Entonces, tenemos el valor de la matrícula y lo restamos por el descuento del extracto y lo restamos por el descuento del certificado. Entonces, esta operación que tenemos aquí nos daría como resultado final el valor final. Y por último tenemos el último método, que es el de mostrar los resultados. Entonces, aquí puse el nombre de datos de matrícula. Tenemos aquí la identificación que la debe mostrar, el nombre, el género, los créditos inscritos, el estrato y el certificado laboral. También debe mostrarlo. Y tengo también aquí el valor base de la matrícula. Tengo el descuento por el estrato, que esto que tenemos aquí sería el descuento, ya sea no sé, el 15, el 10, el 20%, y aquí tenemos lo que sería el valor que sería ese descuento. Lo mismo pasa con el certificado. Aquí tendríamos si es 10%, si es 0%, y aquí tendríamos lo que sería ya como tal el descuento, y por último tendríamos el valor final a pagar. Entonces lo siguiente que hago es, bueno, aquí creo, para mostrar también por pantalla, mi nombre del creador del código, el nombre de la aplicación que sería simulador matrícula UNAD y el curso de estructura de datos. Y lo imprimimos por pantalla. Y lo que hago es crear el objeto de la contraseña y llamo al método pedir contraseña. Eso es lo que hacemos aquí. Y por último ya lo que hacemos es crear el objeto estudiante. Creamos el objeto estudiante y creamos el objeto estudiante, guardamos los datos, del estudiante, los datos ingresados, y por último lo que hacemos es llamar todos los métodos que tenemos aquí: pedir identificación, nombre completo, género, cantidad de créditos, extracto, certificado y todos los métodos que tenemos aquí los llamamos. Y ahora sí vamos a hacer la pequeña demostración. En este caso la haremos por consola. Entonces lo primero que me pide es que ingrese la contraseña, y lo que voy a hacer es ingresarla una incorrecta para ver si funciona el condicional que pusimos. Y claro, aquí como la contraseña es incorrecta nos muestra acceso denegado. Entonces ahora sí ingresamos la contraseña real 2046 y nos dice contraseña correcta, acceso permitido. Ahora vamos con la identificación. Si yo ingreso cualquier identificación menor a 10 dígitos, o si también de igual manera ingreso lo que es letras o cosas así, me va a decir que error, la identificación ingresada es inválida.
y tengo que volverlo a hacer. Entonces, ahora sí ingreso mi identificación real. Y después lo que me pide es, como dice aquí, mi nombre completo. Lo ingreso mi género y ya me piden la cantidad de créditos. En este caso voy a escoger 6. Me piden también el estrato, voy a escoger 3. Me piden si tengo certificado laboral, electoral, perdón, voy a escoger que sí. Y por último ya me muestra todos los resultados. Tenemos aquí datos matrícula, me muestra mi identificación, mi nombre, mi género, los créditos que inscribí, el estrato, si tengo certificado laboral o no, que en este caso sería, como es sí, el 10%, y me muestra el valor base de la matrícula que sería 954.000 pesos. Me muestran el descuento por el estrato, que en este caso sería el 10%, que equivale a 95.400. Me muestra el certificado del 10%, que también equivale a 95.400, y entonces por eso mi valor final a pagar sería 763.200 pesos. Entonces, eso es todo, la demostración de la realización del código, y muchas gracias.